Lo de Carlota Corredera ya roza el esperpento. Esa es la palabra. Porque lo que está haciendo esta mujer para aferrarse, aunque sea con las uñas, a una pizca de protagonismo en televisión, es de auténtico escándalo. Y lo peor no es solo el espectáculo en sí, lo peor es que todavía hay quien le ríe las gracias y le da un micrófono. Pero vamos a poner orden en esta historia porque aquí hay mucha tela que cortar. Porque si algo está claro es que Carlota está desesperada. Y cuando alguien está desesperado, es cuando más peligrosamente ridículo se vuelve. Y eso, señoras y señores, es lo que le está pasando. Carlotiña, como algunos la llaman con sorna, ha protagonizado uno de los momentos más incómodos de la televisión reciente. Un cruce de dardos velados, o no tan velados, con Ana Rosa Quintana que ha dejado a más de uno con la mandíbula desencajada. Y no por lo inteligente o lo agudo del comentario, sino por lo patético del intento. Resulta que Ana Rosa, en una entrevista publicada hace apenas unos días, ni siquiera la menciona. Ni una palabra. Cero. Como si Carlota nunca hubiera existido en su trayectoria profesional. Y ahí está la clave del drama. Porque Carlota no puede soportar eso. No puede vivir con la idea de que Ana Rosa, la reina de las mañanas, la que sigue liderando audiencias mientras ella hace el ridículo en un canal minoritario, la haya borrado del mapa sin pestañear. Y claro, ¿qué hace? Pues lo que lleva haciendo años, victimismo, soberbia y ese tonito de superioridad moral que ya no cuela. Porque no hay nada más ridículo que escuchar a alguien que no llena ni un 1% de audiencia hablar como si su opinión fuera palabra de ley. Como si el público todavía le prestara atención. Y es que la realidad es muy tozuda. Carlota Corredera hace tiempo que dejó de interesarle a la audiencia. Desde que se quitó la máscara de presentadora para ponérsela de justiciera, se convirtió en una caricatura de sí misma. Lo que antes era una profesional eficiente, aunque algo sosa, se transformó en una figura autoritaria, moralista, que dictaba sentencia desde un púlpito que nadie le había concedido. Y el público, que no es tonto, le dio la espalda. Las cifras están ahí. El programa que comparte ahora con Kiko Hernández es un descalabro absoluto. Un 0,7% de audiencia. Sí, lo has oído bien. Un 0,7. Eso no lo ve ni su familia. Ni en la sobremesa de un hospital te tragas ese tostón. Pero ella sigue hablando como si estuviera en la cima. Como si tuviera algo que decir. Y lo peor, como si alguien quisiera escucharlo. Y claro, lo de Ana Rosa le ha dolido. Y mucho. Porque Ana Rosa puede gustarte más o menos, pero es una profesional respetada, querida por parte del público y, sobre todo, sigue viva en el panorama televisivo. Mientras que Carlota es historia. Pero una historia que se niega a acabar. Y por eso, cuando no la nombran, se inventa teorías. Que si se ha olvidado de ella. Que si seguro que la tiene muy presente. Por favor. ¿Pero de qué vas, Carlota? ¿En serio piensas que Ana Rosa, con todo lo que tiene entre manos, se sienta a pensar en ti? Pero si no te ha mencionado ni por educación. Y eso, Carlotiña, duele. Porque tú lo sabes. Sabes perfectamente que estás fuera. Que no cuentas. Y por eso te revuelves como gato panza arriba, intentando arañar algo de notoriedad. Y aquí es donde el público se divide. Porque hay quien todavía se compadece, quien dice pobrecita, que mal la han tratado. Pero la mayoría ya no traga. Ya no compra ese discurso impostado, esa actitud de víctima perpetua. Porque cuando alguien se convierte en verdugo, como lo fue ella con Antonio David y con tantos otros, no puede luego ponerse el disfraz de mártir. No cuela. El público ya no está para lecciones de moral. Está para entretenimiento, para salseo, para verdad. Y Carlota lo perdió todo eso. Se alejó del entretenimiento para subirse a un púlpito que nadie le pidió. Y ahora, cuando no le salen las cuentas, busca culpables. Ana Rosa, el patriarcado, la derecha, la audiencia, los críticos, todo el mundo tiene la culpa menos ella. Una actitud que ya no convence a nadie. Pero atención, porque no está sola en esta caída libre. Kiko Hernández le acompaña. Otro que fue estrella en su día y ahora hace malabares para justificar su presencia en una parrilla que ya no le quiere. Porque, seamos claros, ni que fuéramos, el programa que comparten, es un despropósito. Una mezcla de nostalgia rancia y discursos pasados de moda que no conectan con nadie. El público huye, y con razón. Porque lo que venden ya no interesa. Porque lo que cuentan suena a rencor, a ajuste de cuentas, a bronca barata. Y mientras tanto, ellos siguen haciendo como si nada. Como si no fueran los protagonistas de una caída libre en directo. Como si no supieran que el público ya ha cambiado de canal. Pero vamos al meollo del asunto. ¿Cómo hemos llegado a este nivel de bochorno mediático con Carlota Corredera? Pues por una mezcla explosiva de ego, revancha personal y una desconexión total con la audiencia. Porque, seamos claros, el gran error de Carlota fue creer que la televisión era suya. Que podía hacer y deshacer, señalar con el dedo, decidir quién es bueno y quién es malo,
quien tiene voz y quien debe ser cancelado. Y lo más grave, creyó que podía enfrentarse a Ana Rosa Quintana y salir indemne. Pero, por favor, eso es como entrar en una corrida de toros en alpargatas. ¿En qué cabeza cabe? La entrevista de Ana Rosa en The Objective fue un misil directo al corazón de esa burbuja en la que vive Carlota. Ni la menciona. Ni una palabra. Y eso, en el mundo televisivo, no es indiferencia, es desprecio. Porque cuando no existes para alguien como Ana Rosa, es que te ha borrado del mapa. Y lo peor es que Carlota intenta disimular esa humillación con una sonrisa de superioridad, diciendo que no la nombra porque aún no había empezado su nuevo programa. ¿Perdona? Pero si tú misma te has autoproclamado presentadora estrella de Tentáculos, ¿y ahora resulta que nadie te pregunta por eso? Ni los periodistas, ni tus excompañeros, ni la audiencia. Nadie. Y ahí es donde entra en escena la gran contradicción de Carlota Corredera. Por un lado, quiere seguir viviendo del prestigio pasado, ese que se ganó cuando tenía minutos en pantalla y la protegía la estructura de Sálvame. Pero por otro, no acepta que ese tiempo ya pasó. Que la televisión ha cambiado. Que la gente está harta de moralinas selectivas, de victimismos mal disimulados y de ese tono de superioridad con el que Carlota pretende dar lecciones al mundo. Porque, claro, ella es la cantera de Ana Rosa, como si eso le diera derecho vitalicio a ocupar un trono televisivo. Y lo más tremendo es que lo dice con una seriedad que roza la comedia. Como si ella sola se creyera la heredera legítima de un imperio que ni siquiera la recuerda. Pero vamos a decirlo claro, Carlota Corredera está cayendo en picado. Su programa no levanta cabeza. Las audiencias son un drama. Un 0,7. Eso no lo ve ni el perro del cámara. Y mientras tanto, ella sigue instalada en esa pose de víctima iluminada. Que si la han borrado. Que si la ignoran. Que si Ana Rosa no la nombra. Carlota, cariño, ¿te has planteado que igual es porque no interesas? Que lo que haces no conecta, que ya no tienes gancho, que tu etapa como referente se acabó cuando confundiste activismo con espectáculo y cuando decidiste que tu opinión era ley. Porque aquí nadie te censura, nadie te persigue, simplemente ya no interesas. Y eso, duele más que cualquier crítica. Y es que lo de la audiencia es de traca. Cada día más bajo. Cada día menos comentarios, menos ruido, menos repercusión. Mientras otros se matan por una décima, Carlota se pasea en antena como si estuviera en el salón de su casa, sin darse cuenta de que está hablando para la nada. Y lo peor de todo es que en lugar de hacer autocrítica, sigue echando balones fuera. Culpa a los demás, a los medios, a Ana Rosa, a la sociedad entera si hace falta. Todo menos mirarse al espejo y reconocer que ha perdido el norte televisivo. Y ojo, porque aquí entra la clave del desastre, Tentáculos. Un nombre que ya suena a meme. Un formato que se vende como innovador, pero que ni siquiera ha logrado crear un mínimo de interés. Y Carlota, en el centro, como si el programa girara en torno a su redención. Pero no hay redención posible cuando el público no está contigo. Cuando cada plano genera rechazo. Cuando cada declaración suena impostada. Cuando la gente cambia de canal con solo verte aparecer. Y es que el problema no es el contenido, el problema es Carlota. Porque la imagen de Carlota está quemada. Demasiado asociada a una etapa oscura de Telecinco. Demasiado conectada con ese relato de buenos y malos que ya nadie se traga. Y por eso ni siquiera las promociones la salvan. Ni los refuerzos del plató. Ni los intentos desesperados de reflotar el formato. Nada funciona. Y mientras tanto, Carlota sigue viviendo en una burbuja de falsa relevancia, rodeada de aduladores que le ríen las gracias mientras el programa se hunde. Y claro, ahí entra Ana Rosa. Tranquila. Elegante. Sin mencionarla. Sin meterse en el barro. Porque no le hace falta. Porque su silencio es más elocuente que cualquier ataque. Y Carlota, que esperaba una guerra televisiva para volver a la primera línea, se ha quedado peleando sola. Hablando para sí misma. Intentando que alguien la escuche. Pero no hay nadie al otro lado. Solo el eco. Y así estamos, Carlota intentando montar una batalla que solo existe en su cabeza, mientras el resto del mundo ha pasado página. Pero eso sí, lo que no ha pasado es la indignación de una audiencia que se siente insultada cada vez que le intentan vender como estrella a alguien que ya no tiene luz. Porque la televisión no perdona. Y cuando te desconectan, es muy difícil volver a enchufarte. Y ahora vamos con lo fuerte. Con lo que muchos están pensando pero pocos se atreven a decir. Carlota Corredera no está en decadencia, está en caída libre. Y lo peor es que no se ha enterado. Porque mientras presume de ser una comunicadora moderna, empática y comprometida, lo que proyecta es exactamente lo contrario. Una mujer que vive anclada en el pasado, que no acepta que el público ya no la quiere, y que sigue vendiendo su personaje como si no se le notara el cartón. Y ojo, porque todo esto no lo decimos con maldad. Lo decimos con hechos. Basta con ver los datos. Audiencias bajo mínimos, impacto nulo en redes, un programa sin alma y una imagen completamente quemada.
Eso no es opinión, es realidad pura y dura. Y no hay campaña de autobombo que lo disimule. Porque puedes maquillar un dato, puedes vender un titular, pero lo que no puedes esconder es que ya no interesas. Y eso, Carlota, es lo que más te duele. Porque tú no quieres volver a la tele para trabajar. Tú quieres volver para dar lecciones. Para que te reconozcan. Para que te aplaudan. Para que te pidan perdón por haberte criticado. Pero cariño, eso no va a pasar. Porque la televisión no funciona con justicia divina, sino con resultados. Y tú, a día de hoy, no das resultados. Ni en pantalla, ni fuera de ella. Tu programa es un cementerio de expectativas. Y la prueba más clara es que ni siquiera los tuyos te defienden ya. Y si no, que se lo pregunten a los ex de Sálvame. A los que un día fueron tus compañeros, tus aliados, tu escudo. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están esos defensores de la causa corredera? Han desaparecido. Porque saben que el barco está hundido y nadie quiere hundirse contigo. Ni siquiera los más leales. Porque lo que hiciste en aquella etapa del docudrama de Rocío Carrasco fue una bomba mediática, pero también una bomba moral. Señalaste a media España. Acusaste, juzgaste y sentenciaste desde un plató, sin pruebas, sin justicia, sin piedad. Y ahora, el público no te lo perdona. Y como si eso fuera poco, el intento de resurrección televisiva en Tentáculos ha sido ya el chiste del año. ¿En serio pensabas que ibas a recuperar tu sitio con ese formato? ¿Con esa fórmula? ¿Con esa pose impostada de ahora sí me vais a entender? Pero si ni tú misma te crees ya tu discurso. La audiencia ya no te compra el papel de víctima ni de heroína. Y encima, cada vez que hablas, suenas más distante, más forzada, más artificial. Como si estuvieras intentando interpretar un personaje que ya no te pertenece. Y mientras tanto, Ana Rosa sigue ganando la partida sin mover un dedo. Porque eso es lo que te mata, Carlota. Que Ana Rosa no te necesita para seguir siendo referente. Que te borra de una entrevista como quien pasa página de una revista vieja. Que no necesita hablar de ti para hacerte daño, porque el mayor daño es ignorarte. Y eso, para alguien que vive del foco, es la mayor humillación. Y tú lo sabes. Por eso te duele tanto. Pero es que la cosa no queda ahí. Porque el programa se hunde, las críticas aumentan, el rechazo crece, y como si fuera poco, TVE empieza a mirar para otro lado. Porque la cosa ya no es solo de audiencias. Es de imagen. Y tú, Carlota, proyectas una imagen que a día de hoy nadie quiere en televisión pública. Y encima te has unido con Kiko Hernández, otro que está más quemado que el manda distancia de Sálvame. Vaya combo. Si os juntáis es porque no os queda otra. Porque no hay otro sitio donde os quieran. Porque ni siquiera en los canales secundarios tenéis hueco sin hacer ruido. Y no es casualidad que el programa haya tenido que tirar de polémicas forzadas para rascar algo de visibilidad. Ni que estéis usando contenidos reciclados de hace semanas. Ni que estéis intentando aprovechar cualquier mínima chispa para montar un incendio. Porque ya no tenéis ni talento ni contenido ni respaldo. Solo os queda la polémica. Y ni eso lo hacéis bien. Y ojo con esto, ya hay rumores, cada vez más insistentes, de que la directiva de la cadena ha dado un ultimátum. Que si el programa no sube, se acabó. Que no hay más oportunidades. Que esto es una cuenta atrás. Y que si no reaccionáis, os vais a la calle. Y no es una amenaza. Es una realidad. Porque el 0,7% de audiencia no lo sostiene ni el mejor enchufe. Y cuando la audiencia te da la espalda, ni siquiera los amigos de los despachos pueden salvarte. Y es aquí donde el espectador, ese que tantas veces Carlota quiso aleccionar, ahora la ve con otra mirada. No como referente, sino como ejemplo de lo que no se debe hacer. De cómo una carrera prometedora puede convertirse en un meme. De cómo pasar de presentadora estrella a icono del rechazo. De cómo la televisión te encumbra, y también te entierra. Y lo peor, lo más sangrante, es que Carlota sigue sin enterarse. Sigue posando. Sigue sonriendo. Sigue lanzando pullas pasivo-agresivas. Como si no entendiera que el juego ya ha terminado. Que nadie está jugando con ella. Que ni Ana Rosa, ni la audiencia, ni los medios, ni siquiera sus antiguos compañeros quieren ya seguir esta partida. Porque Carlota ha pasado de ser la estrella, a ser el aviso. El recordatorio de que en televisión, el poder no es eterno. Que no se puede insultar a la audiencia y esperar que te aplaudan. Que no se puede imponer un discurso desde la superioridad y pensar que todos van a seguirte. Que no se puede vivir del pasado cuando el presente te ha dado la espalda. Y mientras tanto, el plató de Tentáculos sigue apagado. Frío. Vacío. Con ese silencio que duele más que 1000 críticas. Porque el silencio de la audiencia es el verdadero castigo. El más cruel. El más justo. Y ahora sí. Vamos a terminar esto como merece. Con la verdad más cruda. Con la realidad más incómoda.
Con la fotografía más brutal del momento, Carlota Corredera ha sido derrotada. Ha perdido la batalla, la guerra, el relato y, sobre todo, el cariño del público. Y esto, por mucho que duela decirlo, no es algo que se haya cocinado en una sobremesa cualquiera. No. Esto lleva tiempo cociéndose. Esto es el resultado de años de arrogancia, de discurso moralista, de superioridad impostada y de una desconexión brutal con la gente de la calle. Porque Carlota no solo ha fracasado como presentadora, ha fracasado como símbolo, como estandarte, como bandera de esa televisión transformadora que tanto vendía. ¿Dónde están ahora todos aquellos que la aplaudían? ¿Dónde están los que gritaban valiente cada vez que Carlota señalaba con el dedo desde el plató de Rocío Carrasco? Desaparecidos, desactivados, silenciados. Y mientras ella sigue viviendo en su burbuja de autocomplacencia, en su realidad paralela donde cree que el mundo está equivocado y ella tiene razón, lo que ocurre fuera es demoledor, la audiencia huye, los medios callan, y la cadena ya prepara la guillotina. Porque lo de Tentáculos no es un formato. Es un aviso. Una prueba de fuego. Un último cartucho que ha salido torcido desde el primer día. ¿De verdad alguien pensó que esto podía funcionar? Y aquí está el meollo del asunto. Carlota no ha entendido nada. Sigue creyendo que tiene algo que aportar, cuando lo que ofrece es una versión pasada de sí misma. Una copia barata de lo que un día fue. Y lo más preocupante es que sigue sin hacer autocrítica. No hay una sola declaración suya donde reconozca errores, donde entienda por qué la gente ha dejado de confiar en ella. Todo es culpa de los demás. De la prensa. De las redes. De la misoginia. De la envidia. Nunca suya. Jamás suya. Y claro, así no se puede construir nada. Porque cuando uno niega la realidad le pasa por encima. Y mientras tanto, Ana Rosa Quintana, con toda la elegancia del mundo, la ha borrado del mapa. No con insultos. No con ataques. No con venganza. Sino con algo mucho más doloroso, el silencio. El olvido. La indiferencia. Porque cuando te ignora quien un día fue tu mentora, tu referente, tu impulso, eso ya no es una herida. Es una condena. Ana Rosa, con una simple entrevista donde ni siquiera menciona a Carlota, ha dejado claro quién manda. Y no solo en Telecinco. No solo en el periodismo matinal. No. En el imaginario colectivo. En la credibilidad pública. En la coherencia profesional. Ana Rosa representa lo que Carlota nunca consiguió ser, alguien respetada incluso por quienes no la soportan. Y eso, Carlota, no se construye con discursos lacrimógenos. Se construye con años de trabajo, con cintura política, con inteligencia emocional y con una cosa que tú perdiste hace tiempo, humildad. Y si hablamos de humildad, hablemos también de la televisión pública. ¿Cómo se permite TVE el lujo de colocar a Carlota Corredera como rostro visible de la casa de todos? ¿En serio? ¿Con qué criterio? ¿Con qué lógica? Porque una cosa es dar segundas oportunidades, y otra muy distinta es colocar en prime time a alguien que arrastra rechazo, que divide, que genera crispación. ¿Eso es lo que quiere Televisión Española? ¿Ruido? ¿División? ¿Controversia sin sentido? Y como si fuera poco, la televisión pública la empareja con Kiko Hernández. Otro que viene arrastrando más polémicas que éxitos. Que genera más memes que respeto. Que hace tiempo que dejó de ser un rostro fuerte para convertirse en un personaje caricaturesco. Y lo peor es que entre los dos no suman ni un 1% de audiencia. Lo de ayer, con un 0,7% de SARE, fue de traca. De los peores datos que se recuerdan en la historia de la televisión reciente. Un programa con plató, con guión, con medios, y sin espectadores. Porque, sencillamente, nadie quiere verlos. Así de claro. Y ahora viene lo más fuerte. Lo que está circulando entre pasillos. Lo que muchos ya dan por hecho, el ultimátum ya ha llegado. En forma de email, de aviso telefónico, de mirada seria en una reunión. O esto remonta o se acaba. Y cuidado, porque esto no es Mediaset. Aquí estamos hablando de una televisión financiada por todos. Aquí no vale el amiguismo. Aquí no se sostiene un programa a base de titulares huecos. Aquí, o funciona, o fuera. Y como siga así, el cierre está a la vuelta de la esquina. Y esta vez, no habrá documental que la salve. Y mientras esto ocurre, el espectador asiste a la función con una mezcla de sorpresa y hartazgo. Porque hay algo que ya no se puede esconder más. Carlota Corredera genera rechazo. Mucho rechazo. Y eso no lo arregla una entrevista, ni un plató nuevo, ni un formato reformulado. Porque cuando pierdes la credibilidad, lo pierdes todo. Y eso es exactamente lo que le ha pasado. Y aquí está el verdadero drama. Porque no estamos hablando solo de un fracaso profesional. Estamos hablando de un castigo social. De un público que ha dicho basta.
De una audiencia que ha pasado de indignarse a ignorar. Y eso, para alguien que vive del foco, es la peor de las condenas. Porque cuando ni siquiera te odian, cuando simplemente ya no les importas, entonces sí, estás acabado. Así que Carlota, si alguien de tu equipo te pasa este vídeo, escúchalo bien, no es odio. No es venganza. Es el reflejo de lo que tú misma sembraste. Has tenido poder, pantalla, dinero, respaldo. Lo tuviste todo. Y lo perdiste por querer jugar a ser algo más que una presentadora. Por creerte por encima del bien y del mal. Por señalar con el dedo a medio país, como si tú fueras la única con la verdad absoluta. Y ahora, cuando te ves sola, sin audiencia, sin relevancia, sin calor popular, no te preguntes por qué. Pregúntate si alguna vez estuviste dispuesta a escuchar. Y llegados a este punto, la pregunta ya no es qué ha hecho mal Carlota Corredera. Eso está más que analizado. La verdadera pregunta es, ¿qué representa Carlota hoy para la televisión española? ¿Qué simboliza esta figura que pasó de defensora férrea del feminismo televisado a convertirse en el centro del rechazo más sonoro de una audiencia cansada de discursos vacíos? Carlota ya no es una presentadora. Ya no es ni un personaje. Es un símbolo del hartazgo colectivo, de esa televisión que insiste en colocar en pantalla a quien ya no conecta con nadie. A quien genera ruido, pero no conversación. A quien provoca rechazo, pero no debate. Porque Carlota, y lo que representa, ya no interesa. Y ahí está el verdadero problema. Porque en televisión, como en la vida, uno puede caer bien o mal. Puede ser amado o criticado. Lo que no puede permitirse jamás, es ser irrelevante. Y eso, Carlota, es tu drama más profundo. Te has vuelto invisible para una sociedad que ya ni siquiera se molesta en reaccionar ante ti. Y eso, seamos claros, no es culpa de la audiencia. No es culpa de Ana Rosa, ni de las redes sociales, ni del patriarcado, ni de un complot machista, ni de la prensa carroñera. No. Es culpa tuya. Solo tuya. Porque tuviste el altavoz, tuviste el poder, tuviste la oportunidad de liderar un cambio, y lo usaste para dividir. Para imponer. Para señalar. Y cuando se impone sin escuchar, el público se da la vuelta. Y se va. Porque el público español no es tonto. Es sabio, es crítico, y tiene memoria. Recuerda quién se subió a la ola del feminismo para facturar, y quién lo vivió desde la verdad. Recuerda quién usó una historia tan delicada como la de Rocíito para hacer espectáculo, y quien guardó silencio por respeto. Recuerda perfectamente el dedo acusador de Carlota Corredera apuntando a medio país, con mirada de superioridad moral y tono inquisitorial. Y eso, en una sociedad que empieza a estar harta de dogmas, simplemente no se perdona. Y mientras tú, Carlota, dabas lecciones desde tu púlpito de papel, otros, como Ana Rosa, callaban. Trabajaban. Sumaban. Y cuando tocaba, hablaban. Pero desde la coherencia. Desde la experiencia. Desde el respeto. Y no hace falta que te mencione para dejarte en evidencia. Porque el silencio de Ana Rosa ha sido el mayor de los portazos que se le puede dar a una excolaboradora descarriada. Ana Rosa no necesita gritar para marcar territorio. Le basta con ignorarte. Y tú, Carlota, no has sabido leer ese gesto. No lo has entendido. No lo has digerido. Porque sigues instalada en la queja. En la culpa externa. En el victimismo estéril. Cuando lo que toca ahora, lo único que te salvaría aunque sea un poco, sería la autocrítica. La humildad. El perdón. Pero no. Prefieres seguir hablando de envidiosos. De gente que no te comprende. De haters. Prefieres seguir metida en esa burbuja de falso empoderamiento, donde tú eres siempre la buena, la valiente, la justa. Pero cariño, el cuento ya no cuela. Ni en redes, ni en televisión, ni en el bar de la esquina. Y mucho menos en una sociedad que pide autenticidad, no lecciones moralistas. Y ojo, porque aquí no se trata de cuestionar causas nobles como la lucha por la igualdad o la denuncia de abusos. Eso sigue siendo vital. Pero lo que tú hiciste fue instrumentalizarlo. Convertir el dolor ajeno en espectáculo. Y eso, Carlota, no se perdona. Porque cuando juegas con la emoción real de la gente, tienes que estar a la altura. Y tú no lo estuviste. Lo peor de todo es que tu caída no ha servido como ejemplo para muchos. Al contrario, ha sido una lección mal entendida. Porque hay quien aún cree que el rechazo que generas es injusto. Que todo es una campaña. Que te tienen manía. Que es machismo. Mentira. No es machismo. Es cansancio. Es agotamiento. Es ese ya está bien que resuena cuando alguien se cree con derecho a decirle a los demás cómo deben pensar, sentir o reaccionar. Y mientras tanto, en TVE, el circo continúa. El esperpento de tentáculos sigue vivo, al menos por ahora, en una televisión pública que no sabemos si está desorientada, desesperada o simplemente ciega.
Porque mantener en antena a Carlota Corredera y Kiko Hernández, después de los datos, después del rechazo, después del escarnio, es un insulto a los espectadores, a los trabajadores de la casa y al sentido común. Y lo que más duele es que hay profesionales de verdad, con talento, con credibilidad, con ganas, esperando una oportunidad. Y mientras ellos siguen en el banquillo, TVE prefiere apostar por dos nombres caducos, dos perfiles abrasados por su propio ego, por su historia y por su desprestigio mediático. Pero tranquilo, Carlota. Tranquila. Porque a lo mejor aún te queda un directo más. Un último intento. Una nueva entrevista para explicar que no te entienden. Que te odian sin conocerte. Que todo esto es una injusticia. Que eres víctima de una campaña de desprestigio. Hazlo. Porque al final, eso es lo único que sabes hacer. Dar pena. Pedir comprensión. Aunque ya nadie escuche. Porque el público te dio 1000 oportunidades. Y tú las quemaste todas. Una tras otra. Con tu arrogancia. Con tu discurso único. Con tu manera de tratar a la audiencia como si fueran niños pequeños necesitados de reeducación. Y eso, Carlota, en televisión, se paga caro. Así que aquí estamos. Contando las horas. Esperando el comunicado. Viendo cómo, poco a poco, Tentáculos se hunde sin remedio. Como los directivos miran hacia otro lado. Como los medios evitan mencionar tu nombre. Porque ya ni sirve para dar clics. Ya ni eso. Y el público, ese mismo que te aplaudió, que te defendió, que te creyó, ese público ahora te da la espalda. Y no lo hace con rabia. Lo hace con algo mucho peor, con indiferencia. Así que, Carlota, si algún día decides volver a empezar, empieza por escuchar. Por callar. Por reconocer tus errores. Porque solo así, quizás, puedas volver a ser alguien. No en la tele. Sino en la vida. Porque ahora mismo, ni para el morbo sirves.